Saludos cordiales a los hermanos en el área de Massachusetts, en Estados Unidos, especialmente a la hermandad preciosa misionera de la iglesia de Boston Temple o Boston Central y a los hermanos en Molden. Es un placer para mí poder dirigirme a ustedes en esta mañana y presentar el mensaje del Señor para el rebaño que está allá en el área de Massachusetts. Gracias a la invitación oportuna, gentil, maravillosa del pastor Eduardo Rodríguez, mi amigo y colega, tengo el privilegio de estar frente a ustedes y compartir en esta mañana el mensaje de la palabra del Señor. Y quiero llevarlos al texto bíblico, al Evangelio de Marcos. Marcos, el capítulo 3. Los versículos del 7 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 3. Los versículos del 7 en adelante. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió una gran multitud, de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los discípulos y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Apreciados amigos, Cristo fue un predicador itinerante. Si queremos conocer a una persona realmente ocupada, ese era el Señor. Un predicador itinerante, un predicador sin descanso, un obrero abnegado, entregado a la causa por la cual había venido a este mundo. Pero déjenme decirles que este incidente se da a la otra orilla del mar. Y aquí estamos hablando de Galilea. Galilea, o la región de Capernaum, fue el lugar predilecto en donde por lo menos el 75% del ministerio de Cristo se desarrolló. Allí en el mar de Galilea, o en la región de Galilea, fue donde Jesús tuvo mucho éxito, muchísimo éxito. Es más, Lucas capítulo 4, algunos versículos nos van a decir que Jesús predicaba todos los sábados en las sinagogas en la región de Capernaum o Galilea. También el texto va a decir que Galilea fue la cuna del 100% de sus discípulos. 100% de sus discípulos eran galileos, por eso que los ángeles le dicen: varones galileos, ¿qué miráis al cielo? Los sacerdotes del templo le dicen: ¿estos no eran galileos? Así que todos los discípulos eran galileos. Es más, hasta con un lenguaje peyorativo, los fariseos, los enemigos de Cristo, le decían también Galileo. O sea, su gentilicio también fue adoptado, un gentilicio peyorativo para referirse al joven rabino. Bueno, pues con esas indicaciones preliminares vamos a ver lo importante del texto en esa mañana. Más Jesús, bueno, según el informe de Marcos, Jesús en el capítulo 3 había sanado la mano de un hombre, la mano seca de un hombre, y estaba litigando con algunos fariseos. Es posible que este texto difiera con otros evangelistas, pero he tomado el Evangelio de Marcos. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió una multitud. Ahora, ¿por qué sé que este texto se desarrolló en Galilea? Porque en el 13, capítulo 3:13, Jesús hace la elección de los 12 y eso ocurrió en Galilea. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores, de Tiro y Sidón. Yo tengo un mapa aquí. Pues si tú tienes un mapa ahí en tu teléfono, o si el máster en el audio, en el equipo, puede compartir un mapa de la Palestina de los días de Cristo,
Vamos a ver allí en este mapa, vamos a ver que en este gran movimiento o en esta gran concentración estaban casi todos los puntos más representativos de la Palestina de Cristo y de los pueblos sirios alrededor. Miren ustedes, vamos por parte. Dice, le siguió una gran multitud de Galilea. Galilea era la región del norte. El antiguo reino era parte del antiguo reino del norte, capital Samaria. Es decir, que a partir de Jope para arriba, desde los límites de Jope para arriba, hasta las fronteras con Tiro, era el antiguo reino del norte, las 10 tribus. Ahora pues era Galilea, Samaria. Y en Galilea estaba Nazaret también. Por eso que Jesús también le decían Galileo, por la región, pero Jesús era de la ciudad de Nazaret, parte de la región de Galilea. Capernaum también pertenecía a Galilea. Entonces, de Galilea, de la provincia, la gente vino a buscar a Jesús, al mar de Galilea. Luego, el texto dice que también de la provincia de Judea, es decir, que al sur, vámonos al sur, de Jope hasta Masada, era la provincia de Galilea, de Judea, perdón. Es decir, que el informe del joven evangelista Marcos está comenzando de lo general a lo particular. Comienza a señalar las provincias que fueron, las personas de las provincias que fueron a escuchar a Jesús al mar de Galilea, y comenzó por las provincias o por los estados. Ya en Estados Unidos se entendería como los estados y las ciudades. Okay. Entonces acá en nuestros países se entiende como provincias y luego ciudades. Entonces la provincia de Galilea está representada en la multitud que seguía a Cristo. Y también la de Judea. Ahora el evangelista no se queda conforme con eso, porque allí tranquilamente él puede haber dicho Judea y de Galilea y alrededor de Galilea. No, va dando detalladamente los lugares donde Cristo tuvo aceptación, donde Jesús tuvo aceptación. Dice el versículo 8, de Jerusalén, ahora va a comenzar con las ciudades. Dentro de la provincia de Judea estaba la capital del antiguo reino, Jerusalén, la capital de la Palestina de los días de Cristo. Jerusalén, es decir, que de la capital Jesús tuvo gente que lo seguía de la capital. Y aquí hay una lección para los evangelistas laicos. El futuro del evangelismo está en las redes sociales. Mientras esta pandemia dure, mientras las medidas de asepsia rijan hasta que podamos vencer este virus con alguna vacuna, tenemos que entender que el evangelismo está en las redes sociales. Y esta pandemia nos ha enseñado lecciones maravillosas y nos ha empujado a mudar, a cambiar paradigmas. Y así como en toda crisis y en todo avivamiento, el grupo religioso que se flexibiliza a los cambios, a los métodos, no a los principios, no negociando principios, sino a los métodos, va a crecer. Así que tu iglesia, mi hermano que me escuchas, va a crecer en medida que estés dispuesto a causar algunas coyunturas de puntos de inflexibilidad donde puedas mejorar y llevar a la iglesia un paso adelante. Entonces Jesús era un predicador urbano. No solo era el hijo del carpintero. Cuando a Jesús de Nazaret le dijeron, este no es el hijo del carpintero, y su papá se llama José, y estos no son sus hermanos. Jesús era mucho más que eso, apreciados amigos. Jesús era mucho más que eso. Jesús era el hijo de Dios, pero era un hombre de estrategia. Era un maestro, era un estratega, era un médico. Jesús, en él se reunían las cualidades de la misión, lo que hoy la misión debe tener, la misión de la iglesia debe tener, Jesús la tenía en una sola pieza. Hoy los médicos, los dones espirituales, los profesores, los maestros, los pastores, los educadores, somos parte del cuerpo. Pero en Cristo, en la pieza del Jesús de Nazaret, del Jesús histórico, vivían todas esas gracias y los dones y los frentes del Evangelio. El mismo Marco va a decir en Mateo 4:23, va a decir que Jesús recorría las regiones de Galilea enseñando, predicando y sanando. Quiere decir que estas tres aristas o frentes eran las puntas de lanza de la estrategia de Cristo. Ellen G. White va a decir al respecto que el método de Cristo era esencialmente acercarse a las personas como quien quería hacerles el bien,
se interesaba por ellos, suplía sus necesidades, ganaba su confianza y luego les decía, sígueme. Entonces Cristo era un evangelista para pueblos y para capitales. El evangelio tiene que ser contextualizado tanto para pueblos y para capitales. No se puede quedar solamente en uno u otro contexto. Además, Cristo era un predicador que podía satisfacer una charla salvífica para una persona como la mujer samaritana, como los milagros que hizo cara a cara, Bartimeo, el leproso, Mateo 8, el encuentro con Nicodemo que sembró la semilla del evangelio que más adelante va a germinar. Jesús podía satisfacer el trato uno a uno, pero también podía ministrar multitudes, y multitudes desbordantes, multitudes sin orden, multitudes en crisis. Y Cristo tenía esa capacidad, y cuando Jesús dice, porque ejemplo os he dado, nos está diciendo que nosotros tenemos que ser relevantes, para que el evangelio sea presentado a través de nosotros, para pequeñas comunidades y para grandes comunidades, no solamente para personas de nuestra estirpe social. No importa cuál sea nuestra estirpe social, pero si estamos preparados para presentar el evangelio para clase alta, media baja, ricos, pobres, chicos y grandes, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, entonces estamos siguiendo el método de Cristo, la estrategia de Cristo. Sigamos con el texto. Dice que también había gente de Idumea. Así que si yo voy al mapa de la Palestina de los días de Cristo, Idumea quedaba al sur del Mar Muerto. Era esa región de Masada, el reino de Edom. De Masada para abajo comenzaba el territorio de Idumea o Edom. Eso tiene que ver con Esaú. Eran los hijos árabes de Saúl, los descendientes también de Abraham. Por eso es que en la Palestina de los días de Cristo moraban todos, porque todos creían tener derecho porque eran hijos de Abraham, aunque Abraham los había desterrado para que vayan lejos y no molesten a su hijo Isaac y a la descendencia de Isaac, pues ellos siempre volvieron porque se sentían herederos de la promesa de Abraham. Sea como sea, tenemos gente idumea, tenemos gente del sur, ya pasando el reino, la Palestina de Cristo, el antiguo reino. Tenemos gente árabe que seguía a Cristo. Cristo no solo tenía un mensaje localista, el mensaje de Cristo no era contextualizado a su etnia, no era un mensaje gentilicio. El evangelio de Cristo era un evangelio abierto para todos, para hijos y no hijos, propios y extraños, amables y no tanto. Los pueblos árabes nunca fueron amables con el pueblo de Israel. Sin embargo, en Cristo encontraban lugar todas las etnias, todas las personas, todas las naciones, todos los enfermos. Así que Cristo es el imán del evangelio. Sigue siendo Cristo a pesar de los métodos contemporáneos, a pesar de las estrategias modernas. Cristo sigue siendo el centro del evangelio, hermanos. Por ejemplo, no importa cuán modernos sean nuestros métodos, estos métodos tienen que procurar presentar a Cristo. Nuestras plataformas virtuales tienen que presentar a Cristo, no al predicador, sino a Cristo. Estos métodos tienen que estar centrados en Jesucristo como único Salvador. Así que, apreciados amigos y hermanos que me ven y me escuchan, déjenme decirles que hoy la iglesia más que nunca debe contextualizarse al medio, pero no tiene que dejar a Cristo. Cristo sigue siendo el centro, el imán, para que el evangelio sea atrayente a cristianos y no cristianos. Y me refiero a no cristianos. A veces nosotros hacemos evangelismo entre los cristianos, y eso tiene un nombre técnico. No quiere decir que sea así, pero tiene un nombre técnico que se llama proselitismo. Pero hacer evangelismo en la ventana 1040 a sociedades chinas, musulmanas, hermanos, entonces eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y para eso hay que levantar a Cristo. Un sacerdote que fue amigo íntimo y colaborador de Gandhi en su lucha contra la presión social inglesa sobre los hindúes, le regaló un Nuevo Testamento, y Gandhi supo leer bien el texto y dijo: este libro me ha mostrado al ser más fascinante de todos los tiempos, Jesucristo. Pero no me hago cristiano, no soy cristiano por los cristianos, pero Cristo es el hombre más grande de todos los tiempos. Cristo sigue siendo el centro de la atracción para el mundo musulmán. Cristo es un profeta diferente y es el que va a volver.
Así que, hermanos míos, es cuestión de contextualizarnos, de flexibilizar los métodos y presentar a Cristo. Y Cristo va a traer a las personas hacia Él, y nosotros podremos enseñarles las verdades maravillosas eternas que tenemos como oráculos. Miren ustedes cómo va a decir el texto. Así que vino gente árabe, vino gente de abajo. Árabes de abajo, del mundo, de lo que hoy diríamos el mundo árabe, de los hijos de los descendientes de Abraham también. Del otro lado del Jordán, o sea que vinieron de Decápolis, de Perenea, de Betsaida. Imagínense, de todos esos lugares vinieron. De Iturea, de Filipo, Cesarea de Filipo. Seguramente llegaron también a escuchar a Cristo. El mar de Galilea era un lugar estratégico. Por eso Jesús, otra cosa, Jesús era un líder estratégico. No predicaba en la punta del cerro, donde nadie podía escucharlo ni encontrarlo. Se ponía en lugares estratégicos. En Jerusalén, en el templo. Después en el falda del Monte de los Olivos. En Galilea, en el mar de Galilea, donde el comercio radicaba, donde el movimiento económico radicaba, donde convergían los pueblos que vivían de la pesca y transportaban sus comercios sobre el mar de Galilea. Jesús era un líder estratégico. No ponía una iglesia allá donde nadie le iba a ver. No digo que no. Lo que estoy diciendo es que las iglesias deben ser establecidas en las capitales. Hoy no se puede reunirse. Hoy ya ese método ya es obsoleto. Si la cuarentena fuese eterna hasta que Jesús regresara, si la pandemia no se fuera nunca, es un ejemplo, solamente es un ejemplo. Si nunca se fuera la pandemia, ya no sería relevante poner iglesias en las capitales. ¿En dónde hay que poner las iglesias? En las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en YouTube. Allí está la gente. Donde está la gente hay que ir. Jesús iba donde estaba la gente. Y yo estoy seguro, si Jesús viviera en su tiempo, usaría los medios masivos para llegar a las personas, porque así lo hizo en sus días. No me quedaría a mí la menor duda que él lo haría así. Venían gente de otro lado y convergían allí en ese punto específico donde estamos hablando, el mar de Galilea. No sé, ojalá que los técnicos que presentan este mensaje mañana sábado puedan compartir un mapa parecido al que yo estoy señalando ahora. También venían de alrededores de Tiro, y esto me parece interesante. Tiro está al norte de Galilea. Tiro y Sidón. Sidón está más arribita, junto al mar, en la costa del mar Mediterráneo. Tiro y Sidón eran regiones griegas, amigos, hermanos, eran regiones griegas. No fue Pablo el primer evangelista a los gentiles, no, eso es una dislexia teológica que nosotros usamos, pero el primer mensajero a los gentiles fue Jesucristo. Los samaritanos eran considerados gentiles y Jesús unió Samaria y Jerusalén en el encuentro con la mujer samaritana. Luego vienen los discípulos, los apóstoles, en Hechos 8, Pedro bautiza a mucha gente en Samaria, que prepara a Felipe. Pero sin embargo, Cristo es el primer predicador, el primero, porque ni Juan predicó allí en el Jordán. Juan se puso estratégicamente en el Jordán, que era otro punto de convergencia en el medio. Pero Cristo fue a Tiro y Sidón. Es más, hizo milagros. La mujer sirofenicia era de Tiro, de esa región de Tiro y Sidón. Y Jesús hasta encontró refugio en esas personas. Porque en el texto, cuando habla sobre el milagro, la mujer sirofenicia, el texto de Marcos y Mateo dice que Jesús no quería que lo encuentren. Da la impresión que está deprimido, porque son esos días donde Jesús comienza a descender a Jerusalén, a descender al sur de Jerusalén para enfrentarse al reto de su ministerio, su muerte en la cruz del Calvario. Así que, hermanos míos, Jesús es el primer predicador que rompe paradigmas, que rompe esquemas, que rompe protocolos, que rompe conjeturas y habla evangelio a los gentiles. Los israelitas o los judíos pensaban que solo ellos podían ser salvos. Y posiblemente ese sea el pensamiento de la iglesia hoy, que solo los adventistas recibirán el Espíritu Santo, que solo los adventistas se salvarán. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esos pensamientos. Cristo abre el evangelio. Todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo. La salvación no depende del credo, depende de la fe en Cristo, de declarar que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador. Así que, hermanos míos, yo les animo a ustedes a presentar a un Cristo vivo, a un Cristo sin fronteras, sin paradigmas, que es capaz, como dice el autor de los Hebreos, salvar hasta lo sumo, hermanos. Yo creo que tranquilamente ahora podemos decir amén. Ahora, hermanos, déjenme seguir con el texto, que es fascinante. Y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, es decir, cuál era
el anzuelo, la carnada. ¿Cuál era la carnada que Cristo usaba? O que el método usaba. Lo que la gente decía, yo que era transformado, le contaba a otros que Jesús me transformó. Yo que era sanado, le contaba a otros que Jesús me sanó. Yo que era perdonado, le contaba a otros que Jesús me perdonó. Es así como Andrés iba a Pedro, a su hermano. Es así como el evangelio se fue elaborando a base de eslabones. Uno le cuenta al otro. Ahora, ¿por qué el evangelio se ha estancado? ¿Por qué la predicación se ha estancado? Porque es posible que quienes estemos en el orden de eslabón no estemos convertidos o no tengamos suficiente gratitud hacia Jesús para decirle a las otras personas que me salvó. Es lo que hizo Andrés con Pedro. Hemos encontrado al Mesías, vamos a verlo. Natanael. Y cómo los evangelistas fueron así trabajando. Pablo encontró a Aquila y Priscila. Aquila y Priscila trabajaron con Apolos. Pablo con Timoteo, con Tito. El evangelio, el mejor método es el testimonio del converso en favor del no converso. Pero ¿por qué hoy en día el cristianismo tiene muy poco que decir? ¿Por qué hoy tenemos muy poco que decir? Porque es posible que no tengamos en nuestro corazón, en nuestra experiencia, ese fuego a la conversión. Recuerden la experiencia de María Magdalena cuando entra e irrumpe en la casa de Simón, en la fiesta que Simón había preparado para Cristo. Al derramar el perfume y ser criticada por los discípulos y por Simón, Jesús le dice a Simón, Simón, entré a tu casa y no me besaste. Mis pies nunca fueron lavados con agua. Pero esta mujer no ha parado de enjugarlos con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Jesús nunca hace referencia a la ofrenda. Para Cristo, más importante que la ofrenda eran las lágrimas de la mujer. Eran las lágrimas de la mujer. Ahora, una cosa es importante y es cierta, mis hermanos, que Cristo ve lo que nadie ve. Cristo valora lo que nadie valora. No sé si estoy predicando para alguien esta mañana, esta hora. En ese momento, alguien que siente que no se siente, alguien que cree que no es valorado. No eres valorado por tu esposa, por tu cónyuge, por tu esposo, por tu papá, por tu mamá, por tus hijos, por tus amigos de trabajo, por los hermanos de la fe. No te incomodes. Cristo aprecia lo que nadie aprecia. En ti, aunque tú no aprecies cosas lindas en ti, Cristo ve en ti lo que tú mismo no puedes ver por ti mismo. Así que el Señor te bendiga y te dé una autoestima maravillosa. Que te levantes ahora en la pandemia, que sacudas el virus de la depresión y que te pongas en marcha a contarle a otras personas lo que Jesús hizo. Y miren cómo Jesús termina defendiendo a Magdalena y dice, donde quiera que se cuente el evangelio, se predique, esta experiencia se va a contar. Y hoy se confirma también eso. ¿Y cuántos predicadores a través de la historia no lo han comentado? Y dijo, esta mujer ama mucho porque se le perdonó mucho. Y le dijo a Simón, Simón, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Y no es que Jesús perdona muchos pecados a unos porque les cae bien y pocos a otros porque les cae bien. No, Jesús perdona los pecados que son confesados. Dice el Salmo, si confesamos nuestros pecados seremos perdonados, alcanzaremos misericordia. Los pecados que son perdonados son los que son confesados. Y Simón no había confesado todos sus pecados. Quiere decir, en otras palabras, Simón no se había convertido del todo. Simón no estaba convertido del todo. Así que mis amigos y mis hermanos, en esta hora yo los animo a entregarse a Cristo sin reserva, para que Jesús perdone todos los pecados. Es lo que Pedro le dijo en el momento de la comunión, cuando Jesús lavaba los pies a los discípulos, o intentaba lavarle los pies a Pedro. No me lavarás jamás los pies, Señor. No. Pero Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Ah, Señor, entonces no solo los pies, sino también la cabeza y el cuerpo. Báñame, Señor. Entonces el texto es categórico. Jesús mira lo que nadie ve. Y entonces las multitudes vinieron a él, versículo 9, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. Lo único que los discípulos tenían era la barca. Recuerden Lucas 5, cuando Jesús confirma el llamado de los discípulos, estaban lavando las redes. Lo único que tuvo Pedro en Juan 21, cuando pensó que todo había terminado, antes de ser confirmado 3 veces por Cristo y su misericordia y su gracia perdonadora, Pedro volvió a las redes e invitó a los discípulos, 7 u 8, que estaban con él allí.
Así que amigos míos, la barca, seguramente lo único que tengamos tú y yo es una barca vacía, una barca infructífera, una barca insatisfecha, una barca no progresada, una barca vieja y estancada, que es nuestra vida, que es nuestra alma. Pero Jesús desde ti, desde esa barca inconclusa, desde esa barca vieja, desde esa barca golpeada y trastocada, desde allí Cristo quiere predicar el Evangelio y quiere ser plataforma en tu vida. Hermanos, yo quiero que Jesús haga en mi vida plataforma. Yo tengo muchos sueños en la predicación del Evangelio. Y es muy difícil, mientras más ambiciosos seamos con la predicación, mucho más oposición se va a levantar, interna, externa, de todos lados. Pero que nadie te detenga en honrar a Cristo, que nadie te detenga en predicar su palabra, porque si tú sientes que Jesús te perdonó todo, entonces dalo todo por Cristo, entrégalo todo por Él, y vas a ver cómo Jesús te va a levantar, y desde tu barca Él va a predicar la palabra a muchas personas, que le tengan siempre la barca lista a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuántos tenían plagas caían sobre él. Imagínense toda la gente con plagas, enfermedades de asexia, enfermedades higiénicas, de todo tipo de enfermedad, se tiraban sobre él. ¿Te imaginas la gente cayendo, tocándolo indiscriminadamente? ¿Te imaginas la capacidad de manejo de multitud del Señor? No había nadie más que podía desoxigenar el ambiente, porque solo Cristo podía tener ese poder de ser tocado y que se sanasen. La gente con las plagas, con enfermedades, con males lo tocaban y eran sanados. Caían sobre él, dice el texto, verso 8. Los espíritus inmundos al verle, no era necesario que Jesús los reprendiera. Solamente con verle los espíritus inmundos, ya los espíritus inmundos, solo con verle nomás, solo con verle, simplemente con verle, los espíritus inmundos huían de él y Jesús los reprendía. Ellos decían, tú eres el Hijo de Dios. La gente que no estaba endemoniada, que estaba en sus cabales perfectos, decían que él era el Hijo de Dios. Y los espíritus caídos, endemoniados, desquiciados, malvados, trastornados, reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. A veces la gente a quienes llamamos locos son los menos locos de la sociedad. Y así que dice que los espíritus le decían, tú eres el Hijo de Dios. Y él los reprendía mucho para que no le descubriesen que él era, para no adelantar su muerte. Estamos comenzando el ministerio de Cristo. Hermanos míos, estoy predicando para personas que hoy vivimos. Aún la pandemia no nos ha llevado a la tumba. Aún las enfermedades crónicas no nos han tumbado. La depresión todavía no ha entristecido nuestro ser. La locura no ha tomado todavía nuestra mente. Si esa es tu situación y la mía, dale gloria a Dios. Porque el Señor tiene un plan para tu vida. El Señor quiere usarte con poder. Tú y yo no somos el centro del Evangelio. Tú y yo no somos el centro del mensaje. Tú y yo somos solamente pequeños instrumentos, pequeñas luces que un día Jesús encendió para alumbrar a otras personas. Vamos a contarle a la gente las cosas maravillosas que Él ha hecho por nosotros. Vamos a Galilea, vamos a Judea, a Jerusalén, vamos al sur. Pasemos los límites del prejuicio, pasemos los límites del racismo, pasemos los límites de la intolerancia, del odio. Y vamos al sur, vamos también al norte, vamos a Tiro, a Sidón. Las personas no son personas por su gentilicio. Su gentilicio no los deja que nunca sean personas. Lo más importante es que las personas son personas y que son maravillosos ciudadanos del reino de los cielos y que Cristo murió por ellos, como tú y como yo. Que el color de piel, que la raza, que el dinero, que los estudios no te separen a ti ni a mí del amor de Cristo. Y eso nos ayuda a romper fronteras, paradigmas, para llevar el Evangelio de Cristo Jesús. Déjame orar por ti y que el Señor te bendiga grandemente en esta hora y que pueda ser de ti un predicador postmoderno, un predicador como Cristo, que lleve esperanza a los necesitados. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, por los hermanos allá en Boston, en Massachusetts.
Bendícelos a ellos, a los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales en todo lugar de la América, los que nos escuchan por la radio, en países como Panamá, Ecuador, Chile, Colombia. Que tú puedas llegar con este mensaje, pueda llegar a muchos lugares más, y que la tecnología sean los grandes cascos urbanos donde plantemos mensajes, bandera del Evangelio. Danos el carisma, el cariño de vencer nuestros preconceptos, la intolerancia, el odio racial, el odio al prójimo, y el amor de Cristo nos tome para llevar el Evangelio al reino y a los contornos que no son del reino. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, feliz sábado, un abrazo a mi colega Eduardo, a todos ustedes, a los líderes, a los hermanos, y algún día espero conocerlos en persona.